El sistema mediático ha sido inclusive en alguna vez entrevistado eh, eh, por Carlos Pañi y Nicolás Dujovne, que se llama Odisea Argentina. Sí. El objetivo principal al gobierno nacional y popular de los Kirchner, favorece su estrategia política. La novedad, por eso hablo de un grado sorprendente de desfachatez, Sí. es que Altamira, que supuestamente es marxista, sostiene en ese programa que el monopolio del Estado puede ser peor que el monopolio privado en materia de prensa. Claro. Esto está dirigido, a salir al cruce de la resolución de la Corte Suprema sobre la ley de medios, Sí. junto con un trío que también han sido los más acérrimos defensores de Clarín en los últimos, después de la sentencia de la Corte, que son Macri, Lilita Carrió y Pino Solanas. A ese trío se incorpora evidentemente Altamira con esta declaración, que obviamente es muy bien vista por el grupo Clarín. Y claro, y el decidor de Clarín, que es periodístico, que es Jorge Lanata, dice eso. Exactamente. Exactamente. Eso. Esa es la postura justamente del sistema mediático, y a uno no le sorprende en absoluto que sea la posición de sujetos como Macri, uno de cuyos asesores ha dicho recientemente que Hitler era un gran tipo. Claro. Por lo cual en este momento hay comunicados de la DAIA y otras expresiones de repudio a semejante declaración. Insólita, que la DAIA misma dice que más que una muestra de ignorancia y brutalidad, es una muestra de estupidez. Claro. Porque es insólito que alguien, salga claro, que digan semejantes barbaridades. Claro, y que queden así, ¿no? Sí. De parte de Macri, de parte de Carrió, un poco más de parte de Pino Solana, dado sus antecedentes, pero Pino Solana ha demostrado ya que está dispuesto a hacer caso omiso de todas las cosas honrosas que alguna vez hizo. Sí, ha renunciado, creo. Absolutamente. Abdicó. Absolutamente. Pero, de alguna manera creo que hay mucha gente sorprendida, por que Altamira se sume a este coro, de defensores del multimedio. Que es un multimedio que de paso, en este caso, aparece periodísticamente claramente asociado al diario La Nación, porque Pañi es un periodista de La Nación. Claro, Carlos Pagli, sí. Yo creo que hay que ver esta cuestión por lo menos desde un par de ángulos. El más obvio, pero que creo que no hay que dejarlo de lado, porque de alguna forma muestra una conducta mercenaria de Altamira, es obtener de parte del sistema mediático prensa. Claro. O sea, de alguna manera... ¿Qué tengo que decir para salir en los medios? ¿Qué tengo que decir para salir en los medios? Claro, esa conducta que es típica de Carrió, que ha sido consultada profusamente por los medios, aun cuando sacaba el 1% de los votos, porque, dice lo que los medios quieren que se diga. Que se diga, En el caso de Altamira tiene una especie de plus, porque para un medio identificado en la opinión pública como parte de la derecha, cuestionado por sus lazos con el gobierno militar, con las canalladas que fue la apropiación de papel prensa y demás, es una especie de lujo que un militante o un dirigente de la izquierda salga a decir lo que quiere que se diga. Estoy de acuerdo, Aurelio, no es lo mismo que lo diga Lilita Carrió que lo diga Altamira. Claro, es algo parecido a lo que representó para el sistema de los núcleos de poder económico concentrado Menem, en el sentido de que no es lo mismo que intentar hacer lo que se hizo Martínez de Hoz o Cavallo,
a que se haga en nombre del peronismo. Claro. En nombre del peronismo tiene una especie de valor agregado, digamos, ¿no? Seguro, sí. Y en este caso, evidentemente, tiene el lustre de que supuestamente está planteando esta postura un dirigente de la izquierda. Claro, sí. Ese sería un ángulo que también se aplica en el caso de Córdoba, sí, aunque ha pasado mucho más desapercibido, creo yo, lamentablemente, porque son situaciones que dejan al desnudo el carácter de esta izquierda, el hecho de la cantidad sorprendente de notas periodísticas que ha podido publicar en La Voz del Interior Eduardo Salas. La Voz del Interior, que se sabe que echó de sus columnas después de 30 años de servicio a Enrique Lacoya por haber, condenado la sublevación de los agronegocios. Sin embargo, le da una cálida acogida a Eduardo Salas, que cada 2 por 3 lo vemos opinando en sus columnas. A un militante que supuestamente quiere representar una política obrera en la Argentina. Yo creo que la causa obedece a lo mismo, al mismo hecho de que esta pseudoizquierda, ¿no?, hace de los movimientos populares reales de la Argentina su enemigo fundamental. A mí me llamó la atención en una nota de la prensa del FIT, ver cómo aparecía cuestionado Massa, al que todos cuestionamos por ser un tipo, estrechamente vinculado con la Embajada de Estados Unidos, y que evidentemente representa una suerte de Capriles en la Argentina. Bueno, curiosamente, esta misma izquierda lo cuestionaba a Massa por haber sido parte del kirchnerismo. Claro. Ese era su pecado fundamental, no ser un vocero de los intereses imperialistas, no ser un demagogo de la derecha, una especie de intento de Menem redivivo, sino haber participado en algún momento del gabinete del... Ese es el mayor pecado. Claro. Entonces, evidentemente, para esa izquierda, entre comillas, el kirchnerismo es el enemigo principal. Claro. Yo tengo una anécdota en el caso de Córdoba, muy significativa, muy elocuente en ese sentido, porque en el 2003 un antiguo militante del Partido Comunista de la Argentina, el Partido Comunista ha sufrido una suerte de evolución por la cual en este momento está dentro del Nuevo Encuentro, y a su vez el Nuevo Encuentro forma parte de los apoyos del gobierno de Néstor primero y de Cristina después. Un hombre que tiene una larga militancia en ese sentido se encuentra después de la primera vuelta del 2003, cuando supuestamente iban a ir a una segunda vuelta Menem y Kirchner, se encuentra con Liliana Olivero y le plantea, le dice, supongo que sacaremos, porque él se considera parte del sector, que sacaremos una declaración de respaldo a Kirchner en la segunda vuelta. Entonces Liliana Olivero dice, no, porque Kirchner es lo mismo que Menem. Y si alguien dudara de la veracidad de esa anécdota, puede encontrar más o menos en la misma época, en La Voz del Interior, un reportaje también largo, hecho a Vilma Ripoll, que es una especie de Liliana Olivero porteña, ¿no?, donde dice exactamente lo mismo. Claro. Exactamente lo mismo. Y estamos hablando de principios del 2004. Kirchner es lo mismo que Menem. Lo cual es una cosa de una gran grosería, porque de una gran grosería y de un gran cinismo, porque el mismo Altamira, en el mismo programa de televisión con el cual empezamos la columna, señala que él es un lector de la prensa internacional. Menciona, entre otros diarios que lee, el Financial Times. Bueno, cualquier persona que se asome a la lectura de la prensa internacional
sabe que la prensa internacional, o sea, la prensa imperialista, sí, considera a la Argentina una especie de hijo réprobo. ah, claro. Samir Amir, un periodista brasilero en página 12, habla, y que habla con bastante fundamento, del cerco internacional que sufre Argentina desde el 2003 en adelante. Y creo que es algo muy evidente. Sí. La Argentina ocurren cosas como que, por ejemplo, el riesgo país de la Argentina sea más alto que el de Grecia. Claro. Cuando la Argentina está pagando rigurosamente sus deudas y además ha reducido su deuda externa a, digamos, proporcionalmente a niveles en los cuales ya no constituye un grave problema para la economía nacional el pago de la deuda. Internacionalmente reconocido esto también, convengamos. Internacionalmente reconocido. Para esta izquierda da la impresión de que hechos, por ejemplo, como la réplica Bush, que se dio en el país por iniciativa de Néstor, Lula y Chávez, careciera de toda importancia. Claro. No es un hecho significativo. Esa cumbre, sí. No es un hecho significativo. Sí. La existencia de una ola de nacionalismo popular latinoamericano no es un hecho significativo. ¿Y de dónde deriva esta situación? Deriva de un planteo que esa es la raíz, digamos, el huevo de la serpiente de estas posiciones. El huevo de la serpiente tiene una naturaleza teórica que está relacionado con la concepción de que la contradicción fundamental que surge de la realidad argentina es la contradicción entre burguesía y proletariado. La izquierda del FIT habla, por ejemplo, salvo de sus propios candidatos, del resto de los candidatos como los candidatos patronales. Con lo cual, ella, esa misma izquierda, estaría representando al polo obrero y el resto estaría representando a la burguesía argentina. El imperialismo no aparece por ningún lado. En esa conceptualización hay menciones al imperialismo, pero las menciones al imperialismo solamente adquieren sentido, digamos, cuando una vez que se establece cómo es la relación del país con el imperialismo. En el caso de la Argentina, evidentemente es una relación de subordinación semicolonial. Y esto no tiene que ver, alguna gente considera que esto tiene que ver con el trotskismo y por añadidura caen en la volteada Trotsky, digamos, y algunos otros teóricos, Lenin incluido, digamos, ¿no?, de la historia del movimiento obrero internacional y del socialismo. Pero esto no tiene que ver con eso. Esto no tiene que ver con eso, porque Trotsky, en su estadía en México, fue absolutamente claro en relación a apoyar al gobierno del general Cárdenas, que es más o menos lo mismo que apoyar en la Argentina al gobierno de Perón o apoyar en la Argentina al gobierno de los Kirchner. Claro, sí. Hay un paralelismo, digamos, porque la posición de Trotsky, que además era la posición de Lenin, parte de la base de que el mundo está dividido en países imperialistas y países coloniales y semicoloniales. Trotsky y Lenin en otras oportunidades es absolutamente claro en señalar que el que no está apoyando a un país colonial o semicolonial, objetivamente, aunque en su imaginario cree otra cosa, está apoyando al país imperialista. Entonces, meter en la bolsa de las conductas mercenarias en algún caso, como en el caso de esta declaración, o directamente erradas, digamos, cuando no son mercenarias, que surgen de esta caracterización a ciertas figuras clásicas del marxismo, es
digamos, hacer caso omiso de una frase muy conocida de Marx, donde dijo que había sembrado dragones y cosechado pulgas. Sí. En realidad estamos hablando de las pulgas, no podemos meter en la misma bolsa las pulgas con los dragones. Claro. O sea, Trotsky puede tener, digamos, puede ser sometido a otras clases de críticas, pero no es responsable de estas conductas. Estas conductas más bien provienen de la tradición de Juan B. Justo, el fundador del socialismo argentino, y de los primeros representantes que constituyeron la Argentina, y en muchos países de América Latina son procesos fue semejante, que constituyeron la izquierda desde una posición mucho más razonable, era su error que el de Altamira, porque se trataba de obreros europeos emigrados. Algunos venían de la Comuna de París, otros venían de las persecuciones de Bismarck en Alemania, y entonces llegaban a la Argentina, no entendían nada, no tenían la menor idea de cuáles eran los problemas y las tradiciones de los movimientos populares, de los movimientos de masas en América, ni su problemática. Se instalaban en ciudades como Buenos Aires, que parecían iguales a Europa, y entonces pensaban que el mundo acá era igual que el de allá. Claro. Que si allá había que combatir contra la burguesía, acá había que combatir también con la burguesía. Claro. Pero cuando empezaron algunos a estudiar un poco más, era claro que esa posición, curiosamente, contaba con la simpatía de los conservadores y terminaba oponiéndose a Hipólito Yrigoyen, o sea, a los movimientos populares argentinos. Entonces hubo socialistas, digamos, en algún momento Alfredo Palacios, digamos, que después retrogradara, Joaquín Coca, Manuel Ugarte, digamos, que advirtieron sobre el carácter de la cuestión nacional en la Argentina. Bueno, de todo eso Altamira y sus seguidores no entienden absolutamente nada. Entonces terminan siendo funcionales, ya no a Clarín solamente, porque Clarín es una parte del sistema de poder argentino, digamos, que básicamente está constituido por la oligarquía terrateniente y por un núcleo de empresas que no pasan de 400, digamos, que son las que dominan la economía argentina. Termina siendo funcional a esos intereses, dividiendo las fuerzas populares, enfrentando a los movimientos populares emergentes que con todas sus limitaciones y sus debilidades de todos modos son tomados, como es tomado el gobierno de Kirchner, como son tomados los gobiernos bolivarianos en Venezuela, como es tomado Evo Morales, como enemigos por el imperialismo, que los boicotea y los socava permanentemente, y al mismo tiempo esta gente lo toma como el enemigo principal. Entonces, termina cumpliendo un trabajo de zapa, digamos, como aliados de las grandes fuerzas mundiales, a pesar suyo. Por supuesto que esto a su vez satisface no las inclinaciones, porque no se trata solamente de la Argentina. La misma posición que tiene la Argentina, esta clase de izquierda, la tienen en Venezuela, la tienen en Bolivia, y la tienen en Brasil, y la tienen en Perú, en Ecuador. Sí. O sea, es una posición de condena a los movimientos nacional populares, que deriva de creer que en realidad acá de lo que se trata es de luchar contra la burguesía. Y cierran los ojos, vuelvo a la Argentina, ante el hecho de que en la Argentina nadie luchó más exitosamente contra la burguesía industrial que Martínez de Hoz, que la destruyó. Claro, ahí tenían un gran luchador. Ahí tenía un gran luchador contra la burguesía argentina, pero la destruyó ¿desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de los intereses de la oligarquía tradicional de la Argentina, que quiere reconstruir, la relación clásica de la Argentina con el mercado mundial, de ser un proveedor de commodities y de materias primas, recibiendo de los centros mundiales de la economía las producciones más sofisticadas. Bueno,
esa contradicción fundamental, esta izquierda no la entiende en absoluto. Y además, digamos, en la lucha por a pesar de sus desaciertos, poder posicionarse en la vida política argentina, cae en actitudes de mercenarismo, como estos que estoy poniendo de relieve en el caso del Grupo Clarín y en el caso de la Voz del Interior. Muchas gracias, Aurelio. Bueno, así pasaba Aurelio Argañarás, militante, politólogo, con su columna de los sábados. ¿Nos vamos a la música, Marcos? Bien, vamos a escuchar algunos temas de folclore. Vamos a escuchar primero a Arbolito haciendo Mala Leche junto con Tito Fargo y después vamos a ir con un poco de folclore. Vamos.